imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles. Muy amados hermanos, les saludamos como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos gozo este día, verdad, de estar en la presencia del Señor, de dar gloria al Señor por sus muchas misericordias. Creemos firmemente que este trabajo que han hecho los hermanos de hacer un cambio en la presentación del video, creemos firmemente que es profético, es un accionar del Espíritu en nuestros hermanos y en la iglesia del Señor. Damos gracias al Señor. Creemos que estamos en tiempo, hermanos, en que debemos prepararnos. Ya sabemos que se están empezando a liberar las comunas de esta situación de cuarentena. Eso significa que ya en cosa de semanas seremos llamados por la gracia del Señor y reiniciaremos tiempo de culto, de adoración, de alabanza al Señor, como lo hemos hecho, solo que esta vez presencialmente, y esperamos para que no vuelva a suspenderse esto, ¿no? En ese contexto, entonces, permítame llamar a la iglesia del Señor a permanecer en oración, a estar más que nunca a los pies de nuestro bendito Señor. Que el Señor ordene todo, que el Señor dé sabiduría en quienes corresponda, que el Señor abra las puertas de la casa para que la iglesia vuelva a honrar al Señor, pero también para que los que no conocen al Señor observen que habrá una puerta abierta para que conozcan al bendito Hijo de Dios y haya salvación para ellos. Exhorto a los hermanos desde ahora, estando entonces en oración, preparados, disponiendo los corazones. Los hermanos que deben tocar instrumentos, que el Señor les ha dado la gracia, deben empezar a prepararse en oración, a rogar que el Señor les use en eso. Los hermanos y hermanas que cantan deben estar buscando gracia del Señor, para que cuando nos reencontremos se manifieste la acción del Espíritu del Señor en todos y en cada uno. Ni que decir, los amados hermanos que nos bendicen con la enseñanza, con la palabra del Señor. Les exhorto como iglesia, a toda la iglesia, a que estemos orando para que la Corte de Apelaciones de San Miguel se reúna estos días, prontamente. Tomen la carpeta que corresponde a la situación de la iglesia y bajo gobierno de Cristo y en gracia del Señor, tomen resolución que confirme que el Señor hará justicia, que el Señor ha hecho justicia a la casa de Dios, a su amada casa. Amados hermanos, estemos juntos, estemos en victoria, tengamos una actitud de honrar al Señor sobre todas las cosas. No dejemos de orar, amados hermanos, por nuestro abogado, don Arturo Arriagada, de quien, como hemos dicho, esperamos que prontamente no sea solo el abogado, sino que sea nuestro hermano, a quien reconozcamos, honremos y con respecto de quien nos gocemos de compartir, ¿no?, la palabra del Señor. Bendiciones y paz del Señor, amados hermanos. El Señor nos va a seguir cubriendo, bendiciendo y dando victoria para gloria de su nombre. Muy bien. Les invito, por favor, a que estemos juntos en la lectura de la palabra del Señor. Por favor, en el Salmo, hermano. Salmos número 84. Salmos número 84. Es un salmo relativamente breve, son solo 12 versículos que los vamos a compartir todos y tomaremos de allí todo aquello que juzgamos de bendición para la iglesia del Señor, ¿no? Dirá el Salmo 84 a partir del verso 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma
y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en lugares de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Hay algunas verdades, amados hermanos, de las Escrituras que, siendo verdades temporales, enseñan, muestran, avalan una verdad eterna que lo ha dispuesto Dios, el Padre, en su sabiduría, en su misericordia, de tal manera que a partir de cosas, insisto, temporales, cosas que podemos observar, palpar, entonces nosotros podamos proyectarnos en la fe del Hijo en aquellas cosas que son eternas. Por ejemplo, Dios, el Padre, dispuso que se uniera al comienzo, Él unió a un hombre y a una mujer y dispone lo del matrimonio. Usted lo sabe. Porque, ¿acaso esto es lo definitivo, lo final? No. Sabemos que el matrimonio tiene un sentido temporal, pero tiene un sentido de anuncio también. Tiene un sentido de forma. Lo que la Escritura va a decir respecto del matrimonio, que así como Cristo ama a la iglesia, el varón ama a la mujer, y como la iglesia está sujeta a Cristo, entonces la esposa debe aprender a sujetarse al esposo. Entonces, ¿qué es lo definitivo? ¿Cuál es la verdad que debe observarse? El matrimonio, claro, debe cuidarse, debe hacerse en el orden, en la gracia del Señor. Pero es para entender que viene un matrimonio eterno, que viene una relación eterna entre Cristo y la amada iglesia. Entonces, con una forma de vida práctica, teniendo aquí a un hombre y a una mujer, el Señor le forma, le instruye para que alcancen el entendimiento que el Señor tiene como revelación. Si uno observa esta situación que se da en la casa del papá y de la mamá, ¿por qué el Señor puso en cada casa un padre? ¿Por qué Él permitió, pudiendo hacerlo de otra manera, porque Él permitió que todo hijo tenga su padre? Algunos son padres ausentes, está bien, no es culpa de Dios, pero todo hijo tiene un padre, presente o ausente hay un padre. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que ese padre presente, ese padre que forma, que educa, que enseña, que da amor, que muestra el camino, que disciplina, el deseo de Dios es que esta figura de padre temporal señale la figura, la esencia, la realidad de un Padre eterno,
Entonces, ¿qué entendemos por la Escritura? Que si alguien no amara, no obedeciera, no se sujetare a su Padre terrenal, nunca podrá aprender a sujetarse a el Padre eterno. Si no puede con el que está presente, no podrá con aquel que no se ve físicamente. Figuras entonces. Ahora, el punto es, ¿el hecho que solo sean figuras significa que son de despreciar? Absolutamente no, porque están dentro de la norma, de la enseñanza, de la instrucción del Señor. Entonces hay que obedecer, los hijos deben obedecer a sus padres, ¿no? Deben hacerlo. La esposa debe estar sujeta a su marido. El marido debe actuar con la esposa, considerando la figura de Cristo y la iglesia. Son figuras temporales, muestran una figura eterna, pero igual deben cumplirse, cuidarse, respetarse, hacerse en el orden del Señor. De la misma manera, hermanos amados, vamos a referirnos hoy, vamos a hablar hoy, probable que alguno de estos días también, vamos a hablar del templo, de la casa de Dios. Y claro, no hay ninguna duda, que la verdadera casa de Dios es Cristo en su cuerpo, dirá la Escritura, claro. No hay ninguna duda que la verdadera casa de Dios la viviremos cuando estemos allí con el Padre. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, hay morada para todos ustedes. Todo eso está bien. Sí, pero el Señor dispuso la existencia de una casa, aquí temporal, de un templo que nos permita observar y aprender y vivir la esencia de lo que será la casa eterna, de lo que es la casa que el Señor nos ha asignado. Entonces, de la misma manera como hablábamos del papá o hablábamos del matrimonio, hoy hablamos de la casa. Hay una casa que no es la casa final, no es la casa definitiva, no, es figura, pero que debe considerarse, debe amarse, debe anhelarse, entre otras cosas, porque hombres de Dios, como revisaremos a partir de David, hombres de Dios, ellos entendieron por el trato del Espíritu lo importante que es, lo importante que le fue a ellos y que es a nosotros. El disponer de una casa física donde la iglesia debe reunirse, donde la iglesia debe estar, donde la iglesia debe honrar al que vive por siempre y para siempre. ¿Qué decimos entonces, amados hermanos? Que cuando hablamos de casa de Dios, nunca olvidamos que el Señor se presenta, por ejemplo, a Jacob, Génesis 28, ¿no? Cuando va huyendo de su hermano. Y hay un minuto después de un sueño que tiene Jacob, que él dice, este lugar dice, es terrible. No es otra cosa, sino, ahí está, ¿ves? Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y por qué? No había ninguna edificación. No, él reconoció que allí había presencia del Señor. Presencia del Señor. ¿Y eso qué significa? Que en todo lugar donde haya manifestación de la presencia de Dios, donde pueda palparse, sentirse, disfrutarse de la presencia de Dios, es porque el Señor está morando en su espíritu. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca de cómo se manifiesta la gloria de Dios. Cómo entra la gloria de Dios en la casa. Entra la gloria de Dios en su templo. Recuérdenlo pues. El apóstol Pablo va a escribir a los Corintios, primera carta de los Corintios, primer capítulo, primer versículo. Cuando saluda a los hermanos de Corinto, él les dice que ellos constituyen, no hay duda, la casa de Dios, dice, pero junto, así está dicho, con todos aquellos que en cualquier lugar invocaren el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la casa de Dios tiene que ver entonces con una reunión de santos. Eso es casa de Dios. La reunión de hombres y mujeres
que han reconocido y que confirman, que proclaman, que confiesan que Jesucristo es Señor sobre sus vidas. Y se reúnen en torno al bendito Hijo de Dios. No hay ninguna duda que, según entendemos por la palabra del Señor, el Espíritu va a decir allí en Hebreos capítulo 3, amados hermanos, hablando de Jesucristo como el Hijo mayor, el Hijo sobre la casa, dice, la cual casa somos nosotros. Entonces no hay ninguna duda que estamos hablando de esta casa que el Señor prepara, ¿no? Esta casa donde está presente su Espíritu Santo. Bueno, finalmente el apóstol Pablo va a decir, nunca se olviden que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Por tanto, entendida esta verdad de fondo de que la iglesia, la reunión de los santos, la reunión de aquellos que han reconocido a Cristo como Señor de su vida, allí se levanta el templo, allí se levanta la casa de Dios. Quiero, sin embargo, exhortarles a que considere que el Señor ha provisto lugar físico para que los santos se reúnan, para que los santos estén en torno a la palabra, en torno a Cristo el Señor, para que tome forma lo del cuerpo de Cristo, para que venga de parte del Señor su palabra, para que venga un proceso de enseñanza, para que desde la cabeza, que es Cristo el Señor, corran, bendito sea, corran por todo el cuerpo los ríos de Dios, la bendición de Dios a través de la palabra, a través de aquellos que el Señor ha comisionado para el trabajo. Entendido de esta manera, entonces le invito a examinar lo que dice el Salmo número 84. Un salmo que tiene que ver con un grupo, una familia, ¿no? De levitas que estaban dedicados al canto, a la adoración, ¿no? A la alabanza en Israel, los hijos de Coré. Pues la declaración del Espíritu es, hermanos, cuán amables, aleluya, cuánto amor hay aquí, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Dice, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios del Señor, desea los atrios del Señor. Eso está confirmado tan hermosamente en el Salmo 42 que ustedes conocen, y que está trabajado precisamente por la familia de los hijos de Coré. Dice en el Salmo 42, como el siervo brama, hermanos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ustedes conocen la figura de este siervo que sube en la montaña, a las rocas más altas, en búsqueda de un chorrito de agua, un hilito de agua, donde pueda calmar su sed. El siervo por instinto sabe que si no encuentra agua, muere. Entonces su gemido es desesperante. Su bramido debe ser, no hay duda que mortal, mi hermano. Entonces, ¿qué dicen estos hombres de Dios que trabajan este texto? Como el siervo brama, en una cuestión de vida o muerte. Ese es el punto. Si consigo agua, tengo vida. Si no la consigo, muero. En esa desesperación dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice, tiene sed
del Señor, sed del Dios vivo. Pero dice, cuando vendré, aleluya, hay una clara referencia a un espacio físico. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas. No sé si alguno de ustedes, amados, pueda reconocer que hemos vivido estos tiempos. Versículo 3, fueron mis lágrimas. Mi pan de día y de noche. Ha sido así muchas veces. Mientras, esto es lo más terrible, pues. Esto de verdad que cala el alma, pues, mi hermano. Cuando alguien se acerca, cuando alguien pregunta, mientras dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Sí, porque la gente quiere ver cosas, quiere ver hechos. La gente quiere ver a su amada iglesia siempre en victoria. Aún los paganos. La gente quiere ver que Dios se manifiesta sobre su pueblo. Y no es fácil mostrarle a otros, a los que no tienen fe, que aún en los tiempos difíciles, aún en la soledad, aún cuando uno ha sido excluido de un lugar de culto, por ejemplo, explicarles que el Señor sigue gobernando, que Él sigue siendo rey, que Él sigue presente. No es fácil para la gente. Entonces la pregunta de ellos es, ya pues, si ustedes adoran a Dios, si ustedes alaban a Dios, si ustedes hablan de Dios, ¿dónde está Dios? Que no resuelve, que no atiende. Versículo 4 dirá, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mira el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esa es una palabra que hay que tener presente siempre, hermano. No importa si temporalmente hemos de vivir situaciones difíciles. No importa si temporalmente debemos andar como nos ha pasado un poco errantes, así como por el desierto. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor. Amén. Espera en el Señor. Hermano, iglesia del Señor, espera en el Señor. Amada hermana, espera en el Señor. Jóvenes, esperen en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito y alabado es el Señor. Anhela mi alma, Salmo 84:2, hermanos. 84:2. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea, cómo no, los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mire el verso 3 y el 4, por favor. El 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, aún el gorrión y la golondrina. Los pájaros, hermano, las aves, buscan la cercanía de los altares de la casa de Dios para establecer sus nidos, para criar a sus polluelos. Dice, cerca de tus altares, Señor. Dios mío, Rey mío, las aves entienden que allí hay bendición, que allí están protegidos, que allí están cubiertos. Pero qué interesante es el hecho como figura también.
Las aves reconocen que sus polluelos, hermanos, están protegidos en la casa del Señor. Lo entienden las aves. ¿Cómo no los ha de entender la iglesia del Señor? ¿Cómo no los ha de entender un hijo, una hija de Dios, un papá, una mamá que tiene hijos pequeños que van creciendo, que tiene hijos jovencitos? ¿Cuál es el mejor lugar para criar a los hijos, para formar a los hijos, para que reciban palabra del Señor, para que aprendan a elevar cánticos de alabanzas al que vive para siempre, para que aprendan a ser familia, para que desarrollen el amor fraternal? Hermano, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué no miran las aves del campo? Estaba hablando de la provisión de Dios para ellos. ¿Por qué no miran, no observan las aves del campo? Ellas no siembran, no hilan, no recogen, pero vuestro Padre tiene cuidado de ellas. ¿Y cuál es la respuesta de esas mismas aves? Bueno, ellos traen a sus polluelos para que sean criados cerca de los altares del Señor. Dígame si no hay un llamado, hermano, hermana. Dígame si no hay un decirle, vengan, venga, sea parte activa, no ocasional, sino para que se desarrolle, para que crezca, para que viva en la gracia del Señor. En tiempos tan difíciles como estos, mi amado hermano, donde la palabra del Señor en el mundo escasea, donde el paganismo, donde la idolatría es lo que gobierna, donde la falta de valores es lo que permite levantar verdaderos castillos, y allí entran algunos para dictar cátedra de cómo deben hacerse las cosas sin honrar a Dios, sin reconocer a Dios, con leyes hechas por hombres, con gobiernos de hombres, y todos ellos, ninguno reconociendo a Jesucristo el Señor, ni a Dios nuestro amado Padre. En estos tiempos en que falta la palabra del Señor, cuánta necesidad tenemos de entender, de observar el ejemplo precioso de Ana, la mamá de Samuel. Ella hizo compromiso con Dios, y cuando el niño estuvo destetado, dice, le trajo a la casa, al templo, y lo dejó allí para que se criara cerca de tus altares, habrá dicho, Dios mío y Rey mío. Y el jovencito, el niño Samuel, fue criándose en la casa de Dios. Uno diría, pero es que no estaba con la mamá. Es verdad. Le faltó un poquito de la cosa afectiva, creo yo, el cariñito de la mamá, el arroparlo bien en alguna noche de invierno. Sí es verdad que faltó eso, pero ¿sabe lo que le sobró? Presencia de Dios. Le sobró presencia de Dios. Siendo jovencito, mientras se acostaba un día, usted sabe, el Todopoderoso le llamó desde el cielo mismo para decirle, Samuel, Samuel. Y finalmente lo comisiona, siendo jovencito lo comisiona como un profeta de Dios. Y luego le respalda y le bendice. Y no solo fue profeta, también fue juez, fue gobierno y fue sacerdote que ministraba en presencia de Dios. Faltaron los besitos de la mamá, pero sobró la presencia del Dios de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque fue criado en la casa del Señor, criado cerca de tus altares. Rey mío y Dios mío, decía este varón de Dios. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Hagamos un llamado a los papitos, a las mamitas, a los jóvenes, a que no hay lugar más hermoso para que los hijos aprendan a adorar a Dios, a honrar, a cantar, a alabar, a tocar sus instrumentos, hermanos. No hay lugar más hermoso que la casa del Señor. Sea así bendito y alabado el Señor.
¿Por qué no me acompaña con los versículos 5, por favor? 5, 6, 7, hay cosas que decir. No sé si podremos decirlas todas, pero a donde el Señor nos permita por su gracia, ¿no? El versículo 5 va a decir: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Por favor, mire el Salmo número 92, por favor, Salmo 92. Les ruego, versículo número 8. Dice: mas tú, Señor, mas tú, Jehová, para siempre es altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Versículo 10. Pero tú, respecto de mí está diciendo el salmista, ¿no? Respecto de mí. Pero tú, verso 10, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La figura es muy hermosa, ¿eh? Los que saben han dejado el antecedente de que cuando el búfalo entra en lucha con otros de la misma raza o con otros animales distintos, dice que en la medida en que el fragor de la lucha se hace más intenso, y especialmente si el búfalo observa que hay olor a sangre por la pelea, ¿no? Dice que mientras más fuerte es la lucha, más potencia adquiere a causa de la situación que está viviendo. Entonces, ¿qué dice el salmista? Él dice: bueno, hay enemigos, claro, tenemos enemigos, sabemos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, muy bien. Pero dice: he aquí tus enemigos perecerán. En el 9, ¿no? Tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero dice: tú aumentarás mis fuerzas, aleluya, como las del búfalo. Está diciendo que no pretendo que desaparezca la lucha. Eso está diciendo, hermano. No estoy pidiendo no tener luchas, no tener dificultades. No estoy diciendo que se mueran todos los enemigos para estar así como en paz y en tranquilidad. No, lo que estoy diciendo es que tú tratarás con mi alma, me darás fortaleza para que en medio de la lucha todavía se cumpla en mí aquella palabra: tú das fuerza, das esfuerzo alcanzado. Amén. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice, bendito, ungido con aceite fresco. El 11 dirá: mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Amén. Creo eso, mi hermano. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Creo que prontamente el Señor nos dará esa bendición. Oirán mis oídos de los que se le... Mira el verso 12, cuán precioso. El justo. ¿Cuál? ¿El que no hace pecado? No, el que ha sido justificado en Cristo, el que permanece en Cristo, el que obedece a la palabra del Señor. Muy bien. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. ¿Ay, dónde se puede conseguir esto? Versículo 13, plantados. Aleluya, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aleluya. Es en la casa del Señor, mi hermano. Es en la presencia del Señor. Es bajo la palabra del Señor. Es en el gobierno que el bendito Dios de los cielos nos ha asignado por su gracia. Por causa del tiempo, vuelva conmigo al Salmo 84, porque dirá el versículo número 7, irán de poder. Perdón que me salté el verso 6, que es tan hermoso.
Verso 6. Atravesando el valle. Y es que no puedo saltármelo, hermano, porque es una experiencia que nosotros hemos vivido, pues. Es la experiencia de este pueblo de Dios. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas. Lo hemos tenido. Lo hemos tenido, no hay duda. Atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Qué está diciendo? ¿Que las lágrimas son para siempre? No. ¿Que hay un valle en el cual se sufre y se llora? Sí, pero dice que puede, primera cosa, puede atravesar este valle de lágrimas. Lo puede atravesar, primero. Obvio, no estamos solos, muy bien. Pero dice, atravesando el valle de lágrimas, dice que lo cambia en fuente, aleluya, lo cambia en un lugar donde hay aguas abundantes y donde las aguas brotan, las aguas tienen vida, eso está diciendo. El valle de lágrimas lo cambia en fuente, dice, ¿cuándo lo cambia en fuente? Cuando la lluvia... Cuando la lluvia llena los estanques. ¿Usted sabe cuál es la lluvia? Isaías 55. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Amén. Y riega la tierra y la hace germinar y producir. Así será. Amén. Así será mi palabra. Entonces, cuando el valle de lágrimas, hermano, deja de ser tal, se atraviesa, se acaba el valle de lágrimas y se transforma en fuente de bendición, fuente de agua viva. ¿Cuándo? Cuando la palabra del Señor no falta en nosotros. Cuando la palabra del Señor nos alimenta, nos bendice, nos enseña, nos santifica. Bendito es el Señor, hermanos. Este valle temporal de lágrimas, pronto ya a terminarse. Lo atravesamos por estos días, pero lo atravesamos con esperanza. Aleluya, porque la lluvia de los cielos no ha dejado de venir sobre nosotros, porque la lluvia del Padre nos ha cubierto. Y finalmente llenará, aleluya, llenará los estanques y habrá abundancia, no solo para este pueblo, no solo para estas ovejas, sino como dijo el Señor Jesucristo, tengo otras ovejas que debo traer. Amén. Para que finalmente, viniendo aquellas, dijo el Señor, haya un solo redil y haya un solo pastor. Amén. Decimos amén al Señor. Por favor, acompáñeme un poquito. Versículo 9, 10, hermano. Que deseo de quedarnos en alguno de los textos, ¿no? Pero avancemos de esta manera. Versículo 9 dirá, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, escudo nuestro. Quiero exhortarle a la iglesia del Señor que no pierda de vista que el Señor es nuestro abogado defensor. Quiero exhortarle a que no estamos indefensos, no estamos solos. Algunas apariencias por el paso de los tiempos, por actitudes de algunos tribunales que debiendo haber actuado correctamente en un sentido, sin embargo nos ha sido adversa la decisión que han tomado. Luego ha venido esto de la pandemia que ha estirado los tiempos y nos han parecido casi eternos. Pero tenemos un gran escudo, mi hermano. Mira, oh Dios, dice escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, en el rostro del bendito Hijo que es cabeza de este gran cuerpo que le pertenece, que es su amada iglesia, ¿no? Verso 10, porque mejor, aleluya, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos.
Es mejor un día. Escogería, dice, antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Antes escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pensando en qué debo terminar, hermanos. Salmo 27, por favor. Salmo número 27. Bendito y alabado es el Señor. Salmo 27. Mire el versículo 3, por favor, versículo 3. Esta es una declaración de David, hombre de Dios, profeta de Dios. Él dice, aunque un ejército, hablando de los enemigos, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Verso 4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Hermano, si hay testimonio de que hay enemigos, si hay testimonio de que hay un ejército disponiéndose en contra entre nosotros, ¿qué oraría usted? Y a lo mejor, ¿qué oraría yo también? ¿Qué oraríamos? Si vemos a los enemigos ahí, ¿qué oraríamos? Brevemente, Eliseo tuvo un problema bien parecido a este. El profeta Eliseo estaba en una casa que estaba en una montaña y al amanecer un día el criado le informa que está rodeada la montaña de soldados enemigos. O sea, de ahí no se salvan. Esa era la figura. Y el criado desesperado decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Y la escritura dice que Eliseo oró al Señor. Oró. Pero no oro, Señor, para que se vayan los enemigos. No, cuidado. Lo hemos dicho en alguna ocasión estos últimos días. No hay nada que nos pase que el Señor no la vea. No hay nada que el Señor no gobierne. No hay nada sobre lo cual el Señor tenga pleno y absoluto control, especialmente de la vida de sus hijos. ¿Qué dice Eliseo en la oración? Señor, abre los ojos del criado para que él alcance a ver que son más los que están de parte nuestra que los que están de parte de ellos. ¿Qué dice aquí David? Aunque un ejército acampe a mí alrededor, no importa, voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque una cosa he demandado al Señor. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Sabe cuál? Versículo 4. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué y para qué? Uno, para contemplar la hermosura del Señor. Aleluya. Para que por su palabra se revele su eternidad, su santidad, su tremendo poder, su gran amor. Para contemplar la hermosura del Señor, dice, y para inquirir en su santo templo, para alcanzar a conocer las dimensiones, la altura, la profundidad, la anchura de la casa del Dios de los cielos. ¡Aleluya! Verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, Cristo, sobre una roca me pondrá en alto. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Terminemos con el comentario de Salmo 84, el versículo 12. Terminemos allí, amados. Dice Salmo 84, 12. Señor de los ejércitos, dichoso, bendito, bendecido, bienaventurado, aleluya, dichoso el hombre que en ti confía. Jeremías va a decir en el Salmo 10, en el capítulo 17, Jeremías, que todo hombre que pone su confianza en otro hombre va a ser maldito. Y va a ser como el tamo que lleva el viento. Pero dices, bendito el hombre que confía en el Señor, porque la respuesta a esa confianza es que ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Que da fruto, que hay abundancia, que hay vida permanente y que nunca será avergonzado. Amados hermanos, hoy más que nunca,
Cuando observamos, como decíamos algunos amados hermanos estos días, cuando observamos que la luz allí, la puerta de salida del túnel, ya se está manifestando, ya todo es un poquito más claro, más que nunca la iglesia del Señor debe mantenerse, les exhorto, en el nombre del Señor, en el amor de Cristo, más que nunca, hermano, la oración debe ser una necesidad diaria. Nuestra dependencia del Señor debe manifestarse ahora. Mantenga su fe, afirme su fe. No deje de estar bajo palabra del Señor, bendecido, cubierto y en paz. No importa que haya un ejército alrededor en contra. Usted y yo confiemos en el Señor. Él aumentará nuestras fuerzas, nos hará crecer como la palmera. Él permitirá por su gracia que luego nos levantemos y miremos sobre nuestros enemigos, a los que el Señor querrá tratar por su gracia, a los que el Señor tratará porque Él es juez justo, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Quiero invitarle a que al orar primero demos gracias al Señor por recordarnos su bendición. Pero también le digamos: Señor, yo me comprometo, voy a depender de ti, voy a aumentar mi fe, voy a seguir honrándote. Señor, tú eres mi Señor. ¿Por qué no dice como David? Una cosa te demando, Señor, quiero estar todos los días, aleluya, todos los días en tu casa. Cada día cuando seamos convocados, quiero estar, Señor, viendo tu hermosura, conociéndote más, inquiriendo de ti y de tu templo. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, bendito Señor del cielo y de la tierra, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu tratando con nosotros. Gracias porque tú bendices, Señor, a tu amada iglesia. Tú le alimentas. Señor, tú riegas sus almas con la lluvia que desciende de los cielos. Bendiga su casa, Padre. Y rogamos, no aparte sus ojos de tu ungido. No, Señor, no lo haga. Más bien, provoque, Señor, la victoria sobre aquellos que se han levantado como los enemigos del cuerpo de su Hijo, los enemigos de su iglesia. Padre, trate con ellos. Decimos, como decía el profeta: levántate, Señor, y huyan delante de ti tus enemigos. Señor, fortalezca su casa, fortalezca su pueblo. Siga gobernando sobre la Corte de Apelaciones de San Miguel. Siga teniendo gobierno en el alma del abogado Arturo Arriagada, Señor, y permítanos tener tiempo para honrar su nombre y adorarle y alabarle, como a usted corresponde gloria, honra y alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Escucha a su pueblo, escucha a sus hijos, Señor, que están orando, que están buscando su presencia. Bendígale, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.